buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor, como cada día domingo que el Señor nos da la bendición de poder reunirnos y también de comunicarnos o conectarnos con aquellos hermanos y personas que nos ven a través de nuestra página en internet. Y esperamos, como siempre, en nuestro corazón que la palabra de Dios les bendiga de la misma manera que lo hace con nosotros. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Santiago, este medio hermano de Jesús. Y nos correspondía el día de hoy, porque vamos a avanzar, nos correspondía desde el versículo 14 hasta el 26, que es el tratamiento que Santiago hace a la fe. Y la verdad que revisé durante la semana en varias ocasiones el sermón dado por nuestro hermano Tadeo el 4 de septiembre, que fue un fin de semana que no estuve acá. Y la verdad que ese sermón cumple todo lo que yo hubiese querido también expresar acerca de ese pasaje. Así es que aquellas personas que no lo hayan visto, ¿no es cierto?, lo pueden buscar en internet, está en YouTube, está en la página también. Es del 4 de septiembre, domingo 4 de septiembre. Sería redundar en lo que nuestro hermano ya expuso muy bien, ¿no es cierto?, y que efectivamente nos edifica a todos nosotros. Así es que vamos a avanzar al capítulo 3 el día de hoy, y vamos a comenzar el capítulo 3, y también lo vamos a dividir en un par de secciones. Solo a manera de recuento, lo que nos ha mostrado ya Santiago en los dos primeros capítulos de esta epístola de 5 capítulos, una epístola bastante breve, nos ha confrontado, por así decir, con nuestra realidad en cuanto a los hechos como cristianos. La verdad que durante mucho tiempo se discutió la aparente contradicción que existía entre la fe que enseñaba Pablo y la fe como la enseñaba Santiago, o como la enseña Santiago. Y la verdad que no hay ninguna contradicción, al contrario, son ambas sumamente complementarias y diríamos inseparables, por el hecho de que Pablo está hablando de la fe para salvación, donde obviamente las obras no tienen ningún tipo de injerencia, las que sean. Y Santiago nos está hablando de las obras como producto de esa salvación, la evidencia de esa salvación. Es decir, todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo, su vida va a evidenciarlo a través de las obras, en términos generales, ¿no es cierto?, que es efectivamente salvo, ¿ya? Santiago apunta a los hermanos, Pablo apunta a los inconversos. Entonces, no hay una contradicción. Eso es muy a grosso modo, está sumamente detallado en el sermón que les acabo de relatar de nuestro hermano. Y por lo tanto, Santiago representa lo que nosotros debiéramos ser y parecer al momento de llamarnos cristianos. Es decir, la obra de la transformación. Por supuesto que una transformación nunca perfecta, nunca plena, pero sí permanentemente una vida enfocada en esa dirección, en el cambio. Y así es como nos ha llevado por el paso de las pruebas, hablándonos acerca de cómo debemos nosotros enfrentar las pruebas, y ahí comienza a mostrarse la fe viva de un verdadero cristiano, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a evidenciar mi profesión de fe? Efectivamente, una de las claves que nos da Santiago es cómo es que enfrento las pruebas. Porque todos vamos a tener pruebas, dijimos, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es el tema de si va a haber o no va a haber una prueba, el tema es cómo la vamos a enfrentar. Y él nos dice con sumo gozo, entre otras cosas. Él nos habla también acerca de cómo es que nosotros vamos a tratar con el pecado que sigue morando en nosotros, que aunque somos salvos, tenemos una naturaleza pecaminosa contra la cual estamos en constante conflicto. El ser espiritual en conflicto con el ser carnal que está ahí mismo con nosotros también. ¿Cómo lo hacemos? Nunca justificando nuestro pecado o nunca culpando a Dios por nuestra concupiscencia, que es el mal interior que nos impulsa a pecar. También Santiago nos muestra cómo es que nosotros debemos considerar la palabra de Dios como la única norma de conducta para nuestra vida y la revelación total, plena
y suficiente de Dios hacia nosotros, su pueblo. Esa misma palabra es el espejo en el cual nosotros nos miramos cada día y permitimos que el Espíritu Santo, al mostrarnos nuestra incapacidad y nuestro pecado, por medio de esa misma palabra nos corrige. No solamente lo miramos y como una persona olvidadiza, ¿no es cierto?, nos vamos y olvidamos lo que la palabra nos está mostrando. No, el verdadero cristiano está frente a la palabra, ¿no es cierto?, y esa palabra lo confronta con una realidad que debe cambiar, y en humildad nosotros permitimos ese cambio, ese moldearnos. También Santiago nos habla ya del tema del trato con las personas, y en términos globales habla de la acepción de personas, puntualmente en el caso de los depositarios de esta carta, la acepción de personas en relación a las diferencias materiales que existían entre unos y otros. Pero obviamente eso se extiende a cualquier tipo de diferencia que nosotros pudiéramos tener o hacer, y todas ellas, por supuesto, son pecaminosas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? En la misma línea de esta evidencia de que somos hijos de Dios. Todo lo anterior es la fe que llama Santiago viva, que evidencia que somos hijos de Dios. Todo hijo de Dios enfrentará las pruebas a la manera de Dios. Todo hijo de Dios se confrontará con la palabra y permitirá la corrección. Todo hijo de Dios luchará por nunca hacer acepción de personas. Y todo hijo de Dios, como lo vamos a ver aquí, tendrá, por parte del dominio del Espíritu Santo, un control sobre su lengua, Capítulo 3 de Santiago, versículo 1 al 12, vamos a leer. Capítulo 3, versículo 1 al 12. ¿Se escucha bien allá atrás? ¿Sí? Ok. Que no sé cómo se escucha. ¿Por qué no? ¿Ah? Hay un eco, dice. Porque me decían algunas personas el domingo pasado que no se escuchaba bien atrás. Y como somos una iglesia hiperkinética, donde todos nos movemos más de la cuenta, entonces como que se tiende a perder la señal. Bueno, Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, este es un pasaje que va exactamente, como dije, en la línea de lo que Santiago nos ha estado mostrando, que es una vida controlada, transformada, que evidencia que somos hijos de Dios. Todo lo anterior, ¿no es cierto?, de alguna manera nos toca a todos nosotros de forma distinta. Pero si hay algo que nos toca de la misma manera, es esto: el peligro y el descontrol que muchas veces nosotros
o en el que muchas veces nosotros tendemos a caer con tanta libertad. Cuando estaba preparando este mensaje, debo confesarles que en varias oportunidades me tuve que detener porque mi propia pecaminosidad en relación a este pasaje me hacía imposible continuar como si nada, como si nada. No estoy hablando ni dándomelas acá de humilde, no, simplemente les estoy compartiendo una realidad de la cual es imposible escapar, Si hay algo en lo cual el fruto del Espíritu llamado dominio propio debiera ejercer prioritariamente un control, es en nuestra forma de hablar, en nuestra lengua. Porque efectivamente podemos construir o destruir con las palabras. Y esto es tan importante, hermanos, porque todas nuestras palabras, todos nuestros dichos están siendo monitoreados por nuestro Dios. Y nosotros como cristianos debemos hacer un énfasis diario, permanente, en el control que debemos tener sobre lo que decimos. Verdaderamente, la forma más fácil de pecar que tenemos es por medio de las palabras. Los rabinos en el Talmud comparan, y lo digo porque me llamó la atención, normalmente las escrituras del Talmud son la inmortalidad del cangrejo, pero esta en particular era bastante acertada. Y ellos la consideraban o la consideran en el Talmud como una flecha, no como una daga en cuanto al daño que puede hacer. Porque dice que la lengua tiene la capacidad de dañar a distancia tan potente como pudiera hacerlo frente a frente. Entonces, nosotros podemos dañar a distancia a alguien que está a miles de kilómetros y dañar su reputación, por medio de mentiras o lo que sea. Entonces, hermanos, hermanas, este es un tema sumamente relevante, toda la carta lo es, pero aquí es donde el énfasis de que somos verdaderos creyentes se ve más patente, porque nos dice algunas cosas que son, o por lo menos para mí, me llaman la atención de todo este pasaje. Por ejemplo, el versículo 8, pero ningún hombre, es decir, nadie puede domar la lengua. Y el sentido que está dicho acá, por supuesto, es el hombre natural, sin el Espíritu Santo, es imposible que pueda dominar su lengua. El versículo 2, ahí mismo dice, porque todos ofendemos muchas veces. Entonces, cosas bastante grandes. Nadie o ningún ser humano y muchas veces. Y no se olviden que el comienzo del pasaje dice, hermanos míos. Por lo tanto, el contexto es la iglesia. Entonces, no es un tema fácil de enseñar, pero es absolutamente necesario. Es bastante sencillo en términos de la comprensión que nosotros debemos tener respecto a lo que significa el uso de las palabras, porque obviamente todos nosotros hemos sido víctimas o victimarios con las palabras. Por lo tanto, el tema que Santiago trata acá nos indica claramente que nosotros como cristianos, si realmente somos hijos de Dios, ocurrirá lo que dice en el capítulo 1, versículo 27, ahí mismo. 26, versículo 26, 1:26. Santiago dice, si alguno se cree religioso, diríamos nosotros, espiritual, ¿no es cierto?, muy espiritual, entre vosotros, y no, escucha bien, y no refrena su lengua, una persona que puede considerarse sumamente espiritual, pero que no refrena su lengua, por supuesto, del mal, de usarla mal, dice, sino que engaña su corazón. Está engañada esa persona, primera cosa. Cree que es cuando la evidencia dice que no es.
Y la evidencia que dice que no es la forma en cómo habla. Vuelvo al punto. Nosotros como cristianos muchas veces pecamos en nuestra manera de hablar. Muchas, demasiadas. Lo que estamos hablando aquí es que alguien que se cree cristiano y no pone atención, no se arrepiente, no permite que el Espíritu Santo domine su lengua, está engañado. Porque piensa, no, yo vengo a la iglesia, yo hago esto, yo canto, yo salto, yo bailo, yo todo, pero no tengo ningún problema en usar mi lengua de manera venenosa, No hay cosa más terrible que el arrepentimiento de lo que uno ha dicho. A veces lo que uno ha dicho ya tiene una consecuencia irreversible incluso en algunos casos. Pero eso no significa que nosotros no experimentemos por parte del Espíritu Santo el arrepentimiento, la restitución, la reconciliación o lo que sea necesario que el Espíritu nos guíe a hacer. Hay mucha gente que dice yo soy sincero y nada más. Pero la sinceridad, ¿no es cierto?, dicha sin amor resulta en una brutalidad. Porque no solo son las palabras, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo, que no lo vamos a ver completo hoy, por supuesto, en el desarrollo de este pasaje o de estos primeros versículos, sino que tiene que ver también con la intencionalidad, tiene que ver con tono, con la deferencia que debe haber hacia quien nos escucha, Cosas que pocas veces nosotros consideramos en el trato interpersonal, especialmente o preferentemente, por desgracia, en nuestra relación matrimonial, por ejemplo. Cosas que a lo mejor corresponden y son dichas, pero son dichas de una manera poco feliz respecto a las formas, etc. Lo que dice acá entonces, que el que se cree religioso, el que se cree espiritual, pero no tiene una lengua bajo el control del Espíritu Santo, entonces se está engañando y su profesión de fe es vana. ¿Ven? Ahí está, la fe y las obras. Por eso dice Santiago, tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras, por tu forma de vivir, por tu forma de hablar, por tu forma de enfrentar las pruebas, por tu forma de tratar a todas las personas con la misma dignidad. Muéstrame eso, para creer que realmente eres un hijo de Dios. Porque si todo eso no es parte de tu vida, entonces no hay transformación. Y si no hay transformación, significa que el Espíritu Santo no está ahí. Ahora, mientras estamos siendo transformados, estamos luchando, tenemos victorias, tenemos derrotas, pero estamos viendo cómo el Espíritu Santo nos está transformando. Y además, eso de alguna manera se está evidenciando hacia el exterior. Porque el plan de Dios nunca fue que nosotros como sus hijos fuéramos perfectos desde el punto de vista de no tener nunca pecado, o cometer pecado, sino que a pesar de cometer pecado, el que verdaderamente está luchando va a evidenciar hacia afuera que es un hijo de Dios. Porque cualquiera que esté buscando una persona sin ningún tipo de pecado, no entiende lo que dice la Escritura y nos está juzgando bajo una ley con la cual Dios también lo va a juzgar. Nosotros estamos permanentemente siendo transformados y esa transformación, aunque no es perfecta, no por causa del Espíritu Santo, no por causa de la palabra de Dios, sino por causa de nosotros, la evidencia hacia afuera va a hacer que efectivamente estamos luchando. Vamos a ver algunos pasajes. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Esto a manera de introducción, todo esto, antes de entrar de lleno a los dos primeros versículos que vamos a revisar el día de hoy. Proverbios 18:21.
La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Tendrá consecuencias. La muerte y la vida. Tenemos poder con las palabras para edificar, tenemos poder con las palabras para destruir, tenemos poder para decir la verdad, tenemos poder para mentir, en fin. Las palabras tienen un poder. Y nosotros por eso es que tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea quien gobierne y controle nuestro hablar. Proverbios 12, ya que estamos ahí, Proverbios 12, 18. Quiera Dios que todos apuntemos en esta dirección, no en la primera parte, sino que en la segunda. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Efesios 4, 29. También hay en Proverbios, pueden anotar el 6, Proverbios 6, 16 al 17, no lo vamos a leer, pero 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables. La lengua mentirosa. Efesios capítulo 4. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por lo tanto, si salen palabras corrompidas de nuestra boca, el Espíritu Santo nos va a guiar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que llevar la corrección. Cuando algo se corrige, no se vuelve a hacer. Entonces la lucha nuestra es esa. Arrepentimiento, pero corrección. Cuando nosotros tenemos arrepentimiento o de repente decimos, pucha, lo siento, pero no hay corrección, sabiendo que lo que estamos diciendo es mal, está equivocado. No podemos quedarnos solamente con eso, sino que la corrección debe estar implícita en el reconocimiento de que estamos pecando. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por el contrario, dice, o si no, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu Santo con nuestra manera de hablar. A veces la gente piensa que está adorando al Espíritu Santo, está tomada por el Espíritu Santo sin un control de su lengua. Esa persona está también engañada. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces, ¿cómo es que hablamos? ¿Contristamos al Espíritu Santo o el Espíritu Santo se goza de la forma en cómo nosotros permitimos que tome control sobre nuestro hablar? Entonces, he ahí algunos aspectos de lo que significa este pasaje de Santiago donde nos habla de la lengua, de cómo hablamos. La próxima semana vamos a tratar aspectos ya más específicos relacionados con lo que aquí dice, ¿no es cierto? Pero necesitábamos hacer esta introducción de saber que la lengua tiene un poder, las palabras tienen un poder que es neutro y que la intencionalidad y la direccionalidad con que nosotros lo hacemos va a ser para edificación o para destrucción, para levantar o para bajar, para decir la verdad o para mentir, para corregir en amor o humillar, en fin. Y lo segundo es que todos nosotros estamos transversalmente tocados por ese pecado. Todos nosotros. Y nos devela esto porque Santiago acaba de decir, ¿no es cierto?, que todos ofendemos muchas veces y el contexto es las palabras, lo que decimos. Vuelvo a insistir, necesitamos permanente corrección en esto. Es un pecado transversal a todos nosotros. Todos nosotros, sin duda alguna, estamos arrepentidos
de cosas que hemos dicho. Pero que ese arrepentimiento no sea solamente porque quedamos mal, sino porque realmente en primer lugar ofendimos a Dios. Ofendimos a Dios. Y como ofendimos a Dios también hay consecuencias de esa ofensa hacia otros. Ahora bien, cuando estamos acá ya en el pasaje propiamente tal, el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, pareciera que este primer versículo no tiene mucho que ver con todo lo que viene antes y todo lo que viene después. Pero vamos a ver que no es así, que es fundamental porque justamente tiene que ver con lo que decimos. Y a los primeros que le llama la atención Santiago acá, inspirado por el Espíritu Santo, es a los maestros, a los que tienen la responsabilidad, el llamado de Dios de enseñar, pastores, maestros, evangelistas, en fin, cualquiera de nosotros que cumpla una función de enseñanza, para los padres que enseñamos hijos, los que tienen hijos pequeños, ¿no es cierto? En fin, todo aquel que tiene una posición de enseñanza, pero acá en el contexto específicamente a quienes tienen la responsabilidad de enseñar en la iglesia, porque así como en términos genéricos tú puedes construir o destruir una persona, una sociedad, una institución, así también el uso de las palabras por aquellos que estamos con la responsabilidad de enseñar puede edificar o destruir una iglesia. Edificar o destruir una iglesia. Y para que nosotros podamos entender bien el contexto, aquí Santiago habla de maestros, por lo tanto nos va a circunscribir a la enseñanza de la Escritura, a la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí el contexto, recuerden que Santiago fue escrita, como dice el capítulo 1, versículo 1, a los judíos dispersos después de la primera persecución que ocurrió en Jerusalén. Y obviamente esta es una iglesia eminentemente formada mayoritariamente por judíos, a la cual está escribiendo Santiago. Santiago es el primer escrito del Nuevo Testamento. Su datación es entre el año 47 o 50 y tanto después de Cristo, por lo tanto es lo primero. Aquí no había todavía escritura de Pablo, de Pedro, de nadie más. Santiago se escribe esto. Por eso es que no aparece, por ejemplo, mencionado nada en relación al Concilio de Jerusalén, ni nada por el estilo. Entonces, lo primero que Santiago hace es escribir a las iglesias que se formaron a partir de hermanos judíos que escaparon de la persecución. Lo que pareciera ser acá, que junto con todo lo anterior que Santiago está corrigiendo de la acepción de personas, en fin, de todo esto, que es parte de la cosa puntual, también existía una tendencia a que cualquier persona, cualquier varón, se levantase y se autoproclamase maestro, ¿ya? Sin ningún tipo de preparación, sin un llamado, sin ningún tipo, ¿no es cierto?, de temor y reverencia por lo que estaba haciendo, sino por el simple hecho de ser, como dijo Jesús en Mateo, llamado rabí. ¿No es cierto?, que es una de las peores motivaciones, si no la peor, que puede tener una persona que está enseñando en la iglesia. Entonces Santiago, desde ese punto de vista, quiere poner también un control a lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, y establecer lo que verdaderamente significa enseñar en una iglesia. Enseñar en una iglesia. La enseñanza mala en una iglesia es más dañina que el ateísmo, que el liberalismo, que cualquiera de esas cosas. La enseñanza mala en la iglesia va a producir un fruto que no viene de Dios. Aunque a nuestros ojos pueda parecer que la gente está feliz, creciendo e incluso la congregación numéricamente aumentando. ¿Ya? Entonces dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Esto es más o menos, hermanos, como cuando a veces uno
y me incluyo por supuesto, tan livianamente comienza a opinar de cosas que no sabe. ¿No es cierto? Aquí siempre hay 11 millones de entrenadores, 17 millones de entrenadores, todo el mundo opina, ¿no es cierto? Y todo el mundo de repente cualquier tema y lo agarra al vuelo y hablan y dan grandes cátedras de cosas que no saben, ¿no es cierto? Que no se saben. Lo mismo en economía, en fin. Cualquier cosa, se han encontrado con esa gente que se la sabe toda, que sabe todo eso, y realmente, a lo mejor sí, pero también, por último, si se la sabe de verdad, ¿no es cierto? No todos estamos interesados o no es obligación de lo que estamos ahí a escuchar. Pues se supone que cuando alguien te pide una opinión, bueno, tú la das. Por eso hay como 2 o 3 cosas de las cuales nosotros podemos realmente hablar. Uno sabe exactamente de qué cosas puede hablar o debiera saber y opinar y quizás profundizar si es que se lo piden, y otras no. Otras definitivamente no. ¿Ya? Pero la gente o la masa de las personas, producto del énfasis, el entusiasmo, la pasión que le puso, obviamente no me creyó a mí. Menos ibas en contra de los reclamos que se estaban discutiendo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que con tanta facilidad, un hombre que de origen profesional, si pudiéramos decir, intelectualmente capaz, pero con una desinformación absoluta, absurda, o sea, cosas que imperdonables en cualquier cosa, pero en especial en un tipo de actividad como esa, donde se supone que tú vas a hablar de algo que medianamente dominas. Medianamente dominas. ¿Me entiende? El tipo no sabía ni siquiera cuántos capítulos tenía el Corán, quién había escrito el Corán, dónde se había escrito. Y hablaba de que Jerusalén, la ciudad del profeta, la ciudad del profeta. ¿Qué profeta si la ciudad del profeta es la Meca y Medina? Le decía, ¿cómo se te ocurre? Si Jerusalén es una cuestión de años después que Mahoma estaba muerto. ¿En base a qué ustedes declaran que Jerusalén es el tercer lugar, no es cierto, de adoración sagrado para ustedes, si la palabra Jerusalén no aparece en el Corán? ¿De dónde sale eso? Bueno, y así, obviamente si me invitan a hablar de cocina, de otra cosa, de no sé, pues de cualquier otra situación, yo no voy a tener, no tengo argumentos para eso, no tengo ninguna expertise, no tengo nada de eso. Pero nosotros lo habitual es que nos pongamos como maestros, inmediatamente tenemos una pequeña audiencia que espera de nosotros una dirección, porque supuestamente la audiencia es más ignorante que nosotros, pero cuando el ignorante es uno, hace a la audiencia más ignorante aún. Más ignorante aún. Y eso es lo que está diciendo Santiago acá. Cuidado, no se hagan muchos maestros. Esto no es chacota. Esto no es llegar y decir, oye, yo me sé más o menos la Biblia, yo como que cacho un poco, como que se me da la facilidad para hablar y debe ser como... Y se largan. Y se largan. No entendiendo la seriedad que tiene lo que dice a continuación, sabiendo, y Santiago se incluye, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ya vamos a llegar a ese punto. Esto que está hablando acá no es el juicio ante el gran trono blanco al final del milenio, el juicio de los impíos. No, este es las cuentas que tendremos que rendir a Dios, todos nosotros los creyentes, y en especial lo que hemos sido puestos para enseñar delante de Dios, en lo que se llama en la Escritura el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, o lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Por lo tanto, los primeros que debiéramos usar bien las palabras, y especialmente la palabra, y hablar solamente la palabra, somos los que estamos puestos para enseñar, porque nuestra misión sagrada es edificar al cuerpo de Cristo, y si lo edificamos con palabra falsa, entonces nosotros estamos causando un inmenso daño a las personas, a los hermanos. Un inmenso daño a las personas, un inmenso daño a la hermandad. 1 Timoteo 3.
Lo primero que va a tratar en relación a la lengua, ¿no es cierto?, al uso de la lengua, es quiénes enseñan. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 Timoteo 1, eso es. Primera Timoteo 1, del 3 al 7. Aquí el apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo, su sucesor, su discípulo. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Se apartan hacia palabrerías. El púlpito se ha transformado, desgraciadamente, en un lugar donde a la gente se le tiene que entretener, donde se tiene que contar muchos chistes, donde se tiene que contar experiencias personales, donde ya no se usa casi, así dice el Señor en su palabra. Por lo tanto, Pablo está hablando con Timoteo y le está diciendo: Timoteo, quédate en Éfeso porque está pasando esto. Se están empezando a levantar por su cuenta maestros que no están preparados, que no están llamados y que están desviando y enseñando fábulas, tonteras. Y probablemente la gente va a estar muy grata en ese lugar, pero no va a estar creciendo. No va a estar siendo preparada para la obra del ministerio. El mismo libro de Efesios dice, la misma carta, que él colocó pastores, maestros, evangelistas para la edificación del reino, para que ya no seamos como cualquier hoja que es llevada por viento de doctrina, sino que nos asentemos en la verdad en amor. Entonces la misión de las palabras que Santiago hace alusión, la primera advertencia es a quienes estamos con la responsabilidad de enseñar. Pablo le dice a Timoteo: te rogué que te quedaras en Éfeso, no te vayas de ahí hasta que corrijas esto. ¿Por qué? Porque esto va a terminar enfermando a la iglesia. Esto va a terminar enfermando a la iglesia. Capítulo 6, de ahí mismo, 1 Timoteo. Versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Recuerden ustedes que la iglesia apostólica y la iglesia primitiva tuvieron una influencia gigantesca del mundo greco-romano, donde el deporte favorito era el discutir, el filosofar, el que no existieran verdades absolutas. Por lo tanto, ese es el clima que es muy similar al que estamos viviendo nosotros. Un clima donde no se acepta la verticalidad y la autoridad absoluta de la Biblia, sino que se considera o se consideraba la Escritura como perfectible o como amoldeable a las necesidades de las personas. Está envanecido, versículo 4, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, Timoteo. Corrige lo que está pasando en Éfeso.
Si nosotros no corregimos lo que está pasando en Éfeso, Timoteo, todo esto que se está viendo afuera va a entrar a la iglesia y la iglesia se va a transformar en un centro filosófico donde cada cual piensa, acepta, toma lo que quiere tomar de la palabra de Dios y más aún, oprimir la palabra de Dios y si le fuera posible, eliminar. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ahora el apóstol Pedro. Versículo 1 al 3. ¿Cómo es que nace un falso maestro? Primero, no corrigiéndolo cuando escuchamos las palabras que está enseñando sobre las doctrinas bíblicas establecidas e inamovibles. Segundo lugar, cuando nosotros soslayamos eso y pensamos que puede ser otro punto de vista aceptable. Y tercero, cuando le damos la oportunidad de enseñar. Por eso es que la enseñanza es tan importante y por eso que las personas que enseñan tienen que estar completamente alineados con la Escritura, con la Iglesia, con lo que en definitiva entendemos como principios doctrinales fundamentales y no negociables, porque entendemos que la transmisión hacia otros, jóvenes, niños, mujeres, varones, hermanos en general, debe ir alineado con esa directriz. No es posible que pudiera o empiece el problema cuando la gente dice, bueno, el pastor dijo esto, pero en realidad no es así, es así. Entendiendo que si yo estoy equivocado, que por supuesto existe una altísima probabilidad de que lo esté, no se trate. No se trate. Y la intención se ve porque la persona lo que quiere es producir su propio grupo de seguidores. Su propio grupo de seguidores. No le está haciendo un daño al pastor. Le está haciendo un daño a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo. A la esposa de Cristo. Entonces por eso exigimos nosotros, en el buen sentido de la palabra, ¿qué cosa? Un lineamiento doctrinal en el cual estamos todos, como dice ahí, alineados. Alineados. Por lo tanto, lo que está diciendo acá Pedro, recién veíamos la preocupación de Pablo, que la expresa muchas veces, pero Pedro también. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entre vosotros, eso es aterrador. Que introducirán. ¿Cómo es que serán falsos maestros? ¿Cómo es que serán falsos profetas? Aquí está la clave, no que es que me tinca como que no lo noto tan. La única manera de medir eso es qué está enseñando. ¿Qué está enseñando? Porque alguien puede tener cara de ángel, ¿no es cierto? Y ser, pero perfecto en muchos sentidos, pero estar enseñando cosas heréticas. Entonces, ¿cómo es que medimos que alguien está apto o no apto? Por supuesto, hay una serie de requisitos que dice el mismo Timoteo, pero sobre todo, ¿qué está enseñando? ¿Qué va a enseñar? Porque nosotros tenemos que ser responsables en eso, hermano. Un médico, me imagino, no dirá, bueno, ¿sabes qué? Qué lástima que se murieron como 5 personas, pero ahora sí, en el 6º aprendí a hacer bien la operación. No sería como, bueno, eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nosotros hay tan poca expertise en el manejo de la palabra? ¿Por qué cuesta tanto muchas veces pasar y darle la responsabilidad a alguien? No porque no tenga entusiasmo, no porque no tenga la intención, sino porque no tiene la preparación. La preparación. Porque estamos entregando en manos de personas, seres humanos, sus almas, sus espíritus. Jesús le dijo a Pedro, apacienta, que es alimenta mis ovejas, son sus ovejas. Antes de tratar Santiago el problema de los chismes, el problema de esto, va a hablar con los que deben enseñar. Porque en la medida que enseñamos bien, también reducimos lo otro. Pero el tema de la enseñanza es fundamental.
Versículo 2, y muchos, esas son palabras terroríficas, muchos, no pocos, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Bueno, y ahora agrega algo que normalmente va de la mano con esto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso, cuando se despide de ellos, le dice: yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Cuando vemos esto, hermanos, estamos viendo que hoy día se trata de que las personas no se sientan incómodas, que no nos sintamos incómodos con la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a tratar de suavizar el mensaje al máximo, vamos a tratar de aguarlo lo más que podamos, ¿no es cierto? O en su defecto vamos a dar otro mensaje que tenga algunos ribetes, entre comillas, bíblicos, para que las personas no se nos vayan, sino que las personas se sientan siempre bien. Recuerden, hoy día el foco equivocado de la iglesia es qué es lo que necesitan las personas y no la gloria de Dios. Y no la gloria de Dios. Entonces, lo que necesitan las personas, y por supuesto que la iglesia va a hacer esa obra también, pero lo que más necesita la persona es aprender a adorar a Dios y a darle gloria a Dios, porque si aprende a adorar a Dios y a darle gloria a Dios, con toda seguridad, en un 99,9% de los casos, aquello que lo agobia o la agobia va a desaparecer y lo va a entender y lo va a poder ordenar y tratar espiritualmente. Pero hemos transformado la iglesia en un consultorio sentimental, en una consultoría laboral. Y entonces las personas empiezan a necesitar eso. Y mucha gente se puede ir de aquí, y se ha ido gente de aquí porque dice: no, es que aquí lo único que hacen es enseñar la Biblia, esto es la Biblia, pero yo tengo un tremendo problema y nadie nunca me ha dado una solución. Lo que pasa es que tú no has querido tomar la solución. Porque ¿quién soy yo para solucionarte un problema, por favor? La primera pregunta, hoy día en consejería, y lo aprendí hace poco: ¿cuál es el problema? Segundo, ¿qué estás haciendo? Y tercero, ¿qué crees que puedo hacer yo por ti? Para bajarte las expectativas inmediatamente, porque el mismo Dios que tú dices adorar es el mismo Dios que yo sirvo. De ahí va a venir la solución, no de mí. No viene de mí. Y lo que uno normalmente se encuentra es esta respuesta espiritualoide: estoy orando. Sí, pero ¿qué estás haciendo? Me imagino que cuando el Señor, y lo dije el día miércoles me parece, enseñó la oración modelo donde decía: Padre nuestro, ¿cierto?, el pan nuestro de cada día, no nos quedaremos esperando a que caiga maná del cielo, porque ya cayó una vez, sino que saldremos a trabajar. Y entonces cuando estamos orando por algo, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando corrección, estamos buscando restituir, estamos devolviendo, lo que sea. Lo que sea. Y lo tercero que dije recién, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Porque yo no puedo hacer por ti mucho más que orientarte y guiarte en la dirección que Dios quiere que trates esa situación. ¿Ven? Entonces Pablo estaba preocupado, Pedro estaba preocupado, ¿no es cierto? Y vemos en Judas, el bueno, versículo 8. Judas, versículo 3, 3 y 4 primero. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada, no hay más revelación. Porque algunos hombres han entrado otra vez encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, ese es uno de los aspectos, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, ahí mismo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades.
características. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hace un par de semanas atrás asistimos junto a nuestro anciano y mi hermano Pablo a un interesante taller acerca de predicación. Y algo que nombró el pastor, lo revisé yo para comprobar y otra para leer el artículo completo, de algo que está sucediendo desgraciadamente en los Estados Unidos ya hace varias décadas, pero que esto me dolió un poco de manera especial, podríamos decir nosotros, por el cariño que uno puede tener al pastor Charles Stanley. Todos nosotros hemos escuchado alguna vez el programa En Contacto, y a pesar de que es un hombre que no se mete en profundidades doctrinales, nunca había dicho o dijo algo herético. Sin embargo, su hijo, que también es pastor y se llama Andy Stanley, de 58 años, que dicho sea de paso, pastorea una iglesia en Atlanta de 32.000 miembros. 32.000 miembros, considerados según una revista como de farándula cristiana que hay, porque también hay alfombra roja ahí, uno de los 10 pastores más influyentes junto con Austin, junto con Warren y otros más que en suma, ¿no es cierto?, tienen miles de personas que les siguen, no solamente en sus servicios, sino que online y de todo tipo. Bueno, ¿qué dice este hombre en un mensaje que dio? Y que fue un mensaje radical, entre comillas, en relación a cómo él guía la iglesia. Dice, abro comillas, la fe debe estar basado en hechos y no en la Biblia. Si la Biblia es el fundamento de nuestra fe, este es un problema, porque la Biblia tiene contradicciones. Y por lo tanto, si la gente descubre esas contradicciones, se cae toda nuestra religión. No es posible defender toda la Biblia. Y hace alusión al Génesis, a la creación, esto. Entonces mete la evolución, mete todo. Otra frase, abro comillas, si nuestra fe está puesta en la Biblia y se demuestra, como se ha demostrado, que la Biblia tiene errores, entonces nos quedamos sin fe y el cristianismo se vuelve frágil. Andy Stanley, 28 de agosto del 2016. 32.000 personas en su iglesia, millones a lo largo del país siguiéndole. Me imagino el dolor del padre si todavía está acuerdo para darse cuenta de lo que está haciendo su hijo, pues es un hombre de 58 años. El pastor Stanley debe tener cercano a los 90. De esto se trata, hermano. Cuando la gente dice, ay, me carga la Biblia, pucha, aquí es pura Biblia, pura doctrina, aquí no hay, no se siente, y empiezan esas cuestiones. A esta altura de mi vida y con la edad que tengo, puedo decirles con toda libertad que esas cosas a mí me enardecen, me molestan mucho, mucho. Y quien quiera eso, vaya y péguese un golpe corriente en algún lado, meta los dedos en el enchufe, no sé, pero aquí no lo va a encontrar. Aquí no lo va a encontrar porque esto es lo que tiene podrido el Evangelio. El deseo enfermizo de lo que siento, de lo que quiero, de lo que esto, de acá. No estoy diciendo con esto no tengas emociones con Dios, no. ¿Cómo no me va a emocionar la palabra de Dios? Claro, ¿cómo no me va a emocionar cada vez que recuerdo quién soy? Porque mi propio pecado me recuerda quién soy y de dónde Dios me sacó. ¿Y cómo es que me perdona a pesar de que ni yo mismo me soporto? ¿Cómo no me va a emocionar eso? Eso no puede pasar inadvertido. Pero no estoy acá para crear un clima de que todo el mundo decía, entonces bajemos las luces. Y si el inconverso no es transformado por la palabra de Dios, porque la Biblia dice, no el señor Stanley, la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, y cuando oye la palabra de Dios, lo primero que el Espíritu Santo hace es convencernos de que somos
pecadores y que estamos bajo juicio. Y cuando nos convence de eso, lo único que puede hacer a alguien es decir, ¿cómo me salvo? Y cuando ve que Jesús le extiende por gracia sin merecerlo la salvación, entonces corre hacia eso y vivirá eternamente agradecido y para el servicio y la gloria y la honra de Dios sin necesitar nada más. Pero la iglesia no está hecha por Dios, no está diseñada por Dios para solucionar los problemas de la gente. Está hecha para cambiar la vida de nosotros. Y cuando la vida de nosotros cambia, los problemas se solucionan. Aparecen otros, pero los problemas se solucionan. ¿Cuáles aparecen? El rechazo del mundo, de la familia, esto, acá, allá, lo que sea. Pero, hermanos, esto es lo que está sucediendo. La misma línea de Warren, son todos estudios. Bueno, él contrataron esa iglesia, una empresa de encuesta gigantesca en Santiago, en Estados Unidos, en Atlanta específicamente, para que les dijera qué es lo que la gente quería de una iglesia. ¿Qué es lo que la gente quiere de una iglesia? Imagínate eso. Bueno, ellos tabularon, hicieron todo el estudio y entonces dijeron, a esto tenemos que apuntar. Con esto la gente va a venir a la iglesia. Y por supuesto son lugares llenos. Yo me metí a la página, no está en español, está en inglés. Pero el ambiente, cualquier concierto de música queda una alpargata al lado de todo el despliegue. Pero el problema no es ese, podría ser igual de hermoso, igual de grande, igual de todo. Pero si fuera con la verdad sería maravilloso. Pero no es con la verdad. No es con la verdad. Y por lo tanto esa gente, las palabras que está recibiendo, aunque son miel a sus oídos, son veneno. Son veneno. Y la responsabilidad de quienes están en ese lugar, entendiendo que son cristianos, entendiendo que pueden ser cristianos, quizás no, pero como sea, va a haber un juicio ya sea en el tribunal de Cristo o el juicio final ante el trono blanco. Entonces, cuando estamos aprendiendo la Biblia y cuando estamos estudiando la Biblia, esa es la razón de ser de un maestro. Guiar, ¿no es cierto? Usar la Escritura, que tú aprendas a usar la Escritura. Por supuesto, Santiago acaba de decir, si tú conoces la Biblia, pero tu vida no ha experimentado cambios, algo anda mal. Pero los cambios no van a venir solo. No podemos nunca jamás excluir la Escritura. El Salmo 138:2. Me impactó mucho cuando el pastor lo compartió. Pensé que podían ser no tan así, pero es peor que eso. 138:1 y 2. El rey David dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Ven? Él era un hombre que cantaba. Me postraré, humillación, hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu, ¿qué dice ahí? Palabra. O sea, David colocó, inspirado por el Espíritu Santo, tu palabra. Cuando la gente hace todo lo anterior sin la palabra, entonces estamos en problema. Estamos en problema. Sobre todas las cosas. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. La importancia de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para terminar, Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Si el Señor se ha llamado, ¿no es cierto? Si estás capacitado, si tu vida está en la dirección de luchar permanentemente contra el pecado, si entiendes la responsabilidad que significa
enseñar y hablar la palabra de Dios a otras personas. Entonces, esto no es para desalentar, esto es al contrario, para animar y desalentar a aquellos que creen que están llamados o que es llegar y enseñar, ¿no es cierto? Y lo están haciendo, que es lo peor. Este hombre Stalin dice que ya no usa Biblia, no usa nada, él tiene algunas anotaciones y él conversa con la gente. Así son sus sermones. Él conversa, va conversando, recorre todo el lugar así, va conversando, ve una persona, y no sé si hermano de una persona, y le hace una pregunta, y entonces en base a eso se agarra, toma, chispea algunos versículos bíblicos sin decir Mateo capítulo cuánto, no. Uno está bien, afuera puede hablar sin usar Mateo capítulo 3, versículo 24, pero la iglesia tiene que usarlo porque está instruyendo, porque tú tienes que buscarlo, porque tú tienes que corroborarlo. Y así es como lleva adelante, y así es como crece, y ya no cabe un alfiler en ese lugar. No cabe un alfiler en ese lugar, y así es. Entonces, vamos a ponernos de pie. La próxima semana vamos a ver, a partir de eso, la implicancia ahora ya en los temas más domésticos, podríamos decir, pero que nos incluyen a todos, maestros y no maestros. Pero lo primero, la primera advertencia del uso de las palabras no la enfoca en las groserías ni eso, que lo va a enfocar, por supuesto viene a continuación, pero lo primero es la advertencia que estamos enseñando en la iglesia, porque las palabras, el poder de las palabras, es el poder de la palabra de Dios la que edifica tu vida, mi vida. Si no estamos enseñando la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a, en primer lugar, pecar contra Dios, y en segundo lugar, envenenar a las personas que nos oyen. Antes de orar, yo quisiera hacer un llamado a las personas que quizás por primera vez nos visitan y que la palabra de Dios que ha escuchado le ha conducido al arrepentimiento, al deseo imperioso de recibir al Señor Jesucristo. Si ese es el caso y hay alguien esta mañana acá, yo le pido que en el lugar donde esté repita esta oración, que como oración es solamente eso, una guía, confiando en que el Espíritu Santo hará la obra que tiene que hacer, que es sobrenatural. Sobrenatural. Una cosa que me olvidé de decir, que también es importante, hermano. El uso de las palabras y el poder es de la palabra de Dios, no mío. Una de las cosas que se enseñan en todos estos lados hoy día, ¿no es cierto?, aparte del tema de la prosperidad y todas esas cosas que no es palabra de Dios, bajo ningún punto de vista, está en nuestro país por lo menos muy de moda esto de decretar, de declarar. Nosotros no somos Dios. El único que decreta y declara es Dios. Y cuando nosotros decimos así dice el Señor, estamos usando su palabra, que es lo que nos da autoridad. Pero yo no puedo decretar yo decreto que esta casa es mía. ¿De dónde? ¿De dónde se ve eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos metiendo a la iglesia? Hay un video bizarro de un bautismo en una iglesia en Argentina. El bautisterio está ahí. La persona que se va a bautizar está dentro, una piscina más o menos grande. Y el pastor como que se tira una volada y lo abraza así, y todo. Y es para que no se le escape ni un demonio. O sea, no sé cuál es el sentido. Pero... Y al lado hay una persona. Entonces, mi posición es que están poseídos por demonios. Porque uno nunca debe olvidarse del púlpito cuando está buscando al diablo. Satanás tiene mejor teología que todos esos que están allá arriba, pero él es el enemigo en esencia de Dios. Entonces, todas esas palabras, decretar, declarar, no, porque te dicen, usan el poder de la palabra y te dicen, tú tienes poder en tus palabras. No, esa es la palabra de Dios. Y si de casualidad te sale, es el diablo. Es el diablo. Señor, en esta hora vamos a escuchar a aquellas personas que quieran hacer una decisión en primer lugar, y en realidad que la escuches tú, Señor.
y traigas a ellos arrepentimiento para vida eterna. Las personas que quieran orar conmigo y que nunca hayan recibido al Señor Jesucristo, en este momento repitan por favor ahí. Señor Jesús, me presento delante de ti reconociendo que soy pecador y reconociendo que estoy completamente perdido y condenado sin ti. Pero esta mañana tu Espíritu Santo ha traído convicción de pecado, de justicia y de juicio por medio de tu palabra. Y a esta hora, Señor, te pido que tú vengas a mi vida, que tomes desde este momento el control de esta vida por medio del Espíritu Santo. Me selles, me guíes desde aquí hasta el encuentro que tendré contigo, Señor, en las nubes del cielo. En tu santo nombre, amén. Yo le ruego al Señor que las personas que hayan hecho esa oración, que el Espíritu Santo, como dice la Escritura, les conceda arrepentimiento para vida eterna. Y si es así, te abrimos las puertas de esta nuestra iglesia, donde estamos luchando contra el pecado, donde estamos buscando ser instruidos por la palabra de Dios y nunca salirnos de ella, y donde esperamos de todo corazón que tú crezcas, te desarrolles y también seas usado por nuestro Dios. Vamos a repartir los implementos de la Santa Cena en este momento. Pueden tomar asiento.